Hola, ¿qué tal? Les habla Armando II Enríquez Requena. Mi correo electrónico es asenriquezr@gmail.com. Mi teléfono celular es 591, prefijo país, 60001363. Hoy nos convoca el tema la contabilidad. El contenido de este video en particular está compuesto por 3 tópicos: la contabilidad para dirección, en segundo lugar, tipo de contabilidades y finalmente el balance general. Empecemos por la contabilidad para dirección. ¿Cuál es el rol de la contabilidad? Reitero, ¿cuál es el rol de la contabilidad? Les dejo un par de segunditos para que traigan a mente lo que es su visión respecto al rol de la contabilidad. Y ahora paso a presentarles lo que es el producto de mi experiencia y mi lectura. Los autores dicen que el rol de la contabilidad es describir lo que ha ocurrido en una empresa y cuál es su situación actual. Si traemos estas imágenes con un eje temporal, la pregunta es si la contabilidad contiene elementos del futuro, contiene elementos del presente, elementos del pasado y del presente, o del presente y el futuro. Nuevamente, unos segunditos para reflexionar y tomar posición. Ok, ya pasaron esos segundos, que son muy breves por lo demás, y ahora yo les digo de que en realidad la contabilidad como tal trabaja con información referida al presente y al pasado, pero en ningún caso el futuro que teníamos por acá. ¿Cómo definimos a la contabilidad? Básicamente como el proceso de identificar, medir y comunicar información económica para permitir juicios informados y decisiones por parte de los usuarios de la información. Esta es una definición que da American Accounting Association el año 1926. Destinatario de la información. Básicamente la gerencia ejecutiva de primera línea, propietarios y posibles propietarios. ¿Por qué los gerentes ejecutivos de primera línea, los propietarios y posibles propietarios están interesados en la información contable que suministra la contabilidad? Básicamente porque les interesa conocer la posición financiera del negocio, para decir cómo la compañía en sus activos y obligaciones está configurado de modo tal que no exista riesgo de no poder honrar las acreencias. Y por otra parte, porque también la información contable contiene la cuestión económica del negocio, y para los propietarios y posibles propietarios es muy importante conocer la economía del negocio, a objeto de saber y conocer el orden de rentabilidad que ésta representa. Por otra parte, también los acreedores, aquellos que nos suministran recursos financieros, ¿verdad?, que son básicamente la banca, que nos suministran recursos financieros. A los acreedores les va a interesar conocer la posición financiera del negocio, tanto en términos de la relación que existe entre los activos y su composición, y las obligaciones y sus plazos de amortización, como también la capacidad de la economía del negocio para soportar la carga financiera llamada intereses y comisiones que implica el crédito bancario. También a los proveedores les va a interesar conocer nuestros balances, básicamente para conocer la envergadura del negocio, llamado también cifra de negocio. La cifra de negocio la encontramos en el estado de resultados porque equivale a las ventas totales de este. De la magnitud de sus ventas dependerá la envergadura de este proveedor, y de los activos y participaciones dependerá la posible supervivencia de esto en términos de no quebrar. ¿Ok? Al personal, ¿por qué le interesará al personal? Bueno, muy particularmente el estado de resultados para aquellos que reciben comisiones o bonificaciones por ahorro de costo, y también para el personal
porque que recibe los bonos de participación en utilidades que se llaman prima anual, cuando esta se calcula sobre la utilidad obtenida. En este caso, para esta gente, que es el personal o capital humano de la compañía, le interesa muchísima la información económica de la misma. También para los clientes, porque a esto le interesará conocer de qué envergadura de empresa estamos hablando, a efectos de poder determinar si es una gran compañía, una mediana compañía o una pequeña compañía. Ese tamaño de la compañía tendrá que ver con la posibilidad de negociar buenos términos o no, y la fiabilidad del aprovisionamiento permanente y continuo en el largo plazo. También interesará a los administradores del Estado, muy particularmente a quienes tienen a su cargo la fiscalización de los impuestos que las empresas le pagan al Estado por distintos conceptos, ¿verdad? Por vender, por adquirir bienes durables, por obtener utilidades, etcétera, etcétera. A estos administradores del Estado le interesará conocer digamos, la economía del negocio y cómo esta economía y cómo los cambios que ésta tiene en sus activos generan o no situaciones que dan origen a impuestos, y ver en qué medida la compañía está cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Perfecto. Veamos ahora los tipos de contabilidades. Una contabilidad es la contabilidad fiscal. ¿En qué consiste la contabilidad fiscal? Es aquella que está informada y está normada y regida por las disposiciones de la autoridad tributaria del país en el cual opera la compañía, o país o región. Hay países federales en la cual existen impuestos estaduales y impuestos nacionales. Bueno, esta contabilidad será fiel en hacer aplicación plena de las disposiciones que contiene la legislación tributaria, a efectos de que sus declaraciones de impuestos estén apegadas a las normas que en este ámbito se fijan en el país, y por lo tanto no quedar sujeta a sanciones por no haber cumplido a cabalidad con las disposiciones que contiene el Código Tributario y todas las disposiciones conexas. También tenemos la contabilidad financiera, cuyo destino es informar a los acreedores, a los proveedores, al directorio, a la Asamblea General de Socios, al sindicato, etcétera, etcétera. Como son todos usuarios externos, salvo el caso de los socios y los directores, lo que debe ocurrir es que esta contabilidad sea absolutamente comparable con la contabilidad de todas las compañías en las cuales estos actores pudieran involucrarse. Esa necesidad de uniformidad exige de que esta contabilidad responda a principios y normas generalmente aceptados, que son parte importante del temario de este curso. Finalmente tenemos la contabilidad administrativa, que es aquella que responde a las normas, criterios y principios que la propia organización se ha dado. Esto no implica arbitrariedad ni anarquía. Por el contrario, por ejemplo, en el ámbito de la depreciación, cuando tenemos una empresa que está en un entorno altamente competitivo y en que la competitividad se da en la incorporación de activos de transformación o de prestación de servicio que da ventajas en calidad y o en costos, la obsolescencia de estos elementos estará establecida por cualquier momento en el cual dejan de darle un soporte en competitividad a la compañía. Por lo tanto, en este caso, la vida útil que interesa no es ni la tributaria ni la técnica, sino estrictamente la económica. Por el contrario, si se trata de una compañía que trabaja para una demanda con muy baja innovación tecnológica, con muy baja innovación, pero con alta exigencia en cuanto a estándares de fallos, la vida útil que interesará será la técnica,
va a decir aquel periodo en el cual los bienes que transforman en la compañía permitan a ésta manejar un índice de fallo que esté igual o inferior a lo que permiten en este caso los clientes. Por lo tanto, en este caso, no será la vida útil ni tributaria ni económica, sino la vida útil la que fijará las bases para la depreciación. Por lo tanto, en función de estas situaciones, la contabilidad fiscal, la contabilidad administrativa y la otra contabilidad no necesariamente conducirán a balances iguales, pueden ser balances distintos, pero todos esos balances ser buenos balances, nada más que cada uno siendo útil para un determinado destinatario o determinada finalidad. Veamos ahora lo que es el balance general. Cuerpos que conforman el balance general. Por una parte tenemos el estado patrimonial, por otra parte las cuentas de orden, muy poco usadas por lo demás, y finalmente el tercer cuerpo, que es el estado de resultados. Empecemos por el balance patrimonial. El foto clásico del balance patrimonial es este. No lo vamos a comentar mayormente porque esa es materia de otros capítulos de este curso, pero este es el formato clásico. Ahora, ¿cómo en este formato ha influenciado la crisis de los años 30? Es la gran pregunta. Primero que nada, ¿qué fue la crisis de los años 30? Fue una crisis fundamentalmente de sobreoferta. El aparato productor en su conjunto fue capaz de generar una oferta de bienes industriales que superó a lo que era la demanda agregada en Estados Unidos en particular. ¿En qué se traduce? Cuando la oferta sobrepasa la demanda. Por una parte, caída de los precios. Si los costos no están son del pasado porque hay stock que se vende, esto redundará en una caída en las utilidades, consecuentemente una caída en los impuestos para el Estado y finalmente una caída en la rentabilidad de los negocios. Por lo tanto, los inversionistas, los socios, empezarán a sentir apatía por aquellas compañías que están registrando resultados adversos. Pero además de eso, cuando la demanda está por debajo de la oferta agregada, la posibilidad de vender los stocks disminuye. Al no vender los stocks, no se transforma esto en dinero. Al no haber dinero, no se puede pagar la deuda. Al no pagar las deudas, esto se convierte en una circunstancia de quiebra. La quiebra provoca la desaparición de la compañía, el despido de los trabajadores y muchas veces el suicidio de sus dueños. Acá tenemos un par de tablas estadísticas que reflejan de que el año 30 la tasa de desempleo se disparó y que antes del año 30, pero hasta el año 30, 35, 38, la relación que había entre producción y oferta estaba en franco declinio. Recién la economía se empezó a recuperar a partir del 37 en adelante, ¿ok? Consecuencia de la crisis. Básicamente, las escuelas de negocio, Harvard en particular, agregaron a la currícula de los estudiantes en formación la generación de reportes financieros que revelaran la exposición de la firma a la bancarrota. El tema central era evitar la bancarrota o la quiebra. ¿Cómo hicieron este aporte a la preocupación central de aquel momento, que era evitar la quiebra? Bueno, los estados financieros, básicamente balance patrimonial, tal y como vamos a ver enseguida, en el lado superior derecho sitúa el valor de las obligaciones con vencimientos tempranos, en este caso 20.000. 20.000, el total de las obligaciones con vencimiento temprano. ¿En qué lado del balance? El balance va a tener dos cuerpos, está esta información al lado derecho, pero además del lado derecho, en el ángulo superior derecho. ¿Por qué razón así? Porque el cerebro, cuando digamos, visualiza un reporte, lo que hace es poner mayor atención en todo aquello que esté en el ángulo superior derecho. De ahí viene el hecho de que los periódicos tienen tarifas superiores para todos los avisos que se colocan en las páginas pares y fundamentalmente
superiores cuando ocupa la parte de arriba de dicha página. Sigamos. Por otra parte, este mismo ejecutivo va a interesarse en conocer de qué orden son el potencial de dinero disponible tempranamente. En este caso, 28.000. ¿Dónde se sitúa esta información? Se sitúa en el ángulo superior del lado izquierdo. ¿Por qué razón? Básicamente porque en este lado el cerebro ve después de visualizar lo que está al lado derecho. Y a este ejecutivo en particular, primero le interesa saber cuáles son el valor de las obligaciones con vencimiento temprano y después ocuparse de cuánto es el potencial de dinero disponible con que cuenta para honrar estas obligaciones. Acá tenemos los recursos y acá tenemos la propiedad. ¿Ok? Fíjense la disposición izquierda-derecha. ¿Cuál es la lectura que hacemos de esta información? Las obligaciones de vencimiento temprano son del orden de 20.000 unidades monetarias y se dispone de 28.000 unidades para honrarlas. O sea, tenemos deudas por 20.000 que se vencen tempranamente y tenemos activos potencialmente convertibles al disponible que son del orden de 28.000. Frente a esto, ¿cuál es nuestra reacción? Tranquilidad. ¿Por qué tranquilidad? Existe una holgura del orden de 8.000 unidades monetarias como para soportar imprevistos y aún así honrar las obligaciones. ¿Cuáles pueden ser este imprevisto? Todos los obstáculos que impidan a los activos transitar hacia el disponible. Por ejemplo, una huelga en planta, un atraso de un proveedor, el atraso de un deudor en honrar sus obligaciones pactadas a ciertos plazos. Todo ese conjunto de situaciones pueden hacer que el activo disponible, que potencialmente era 28.000, se sitúe por debajo de esta cifra. Pero ¿hasta cuánto puede atrasarse en este proceso de conversión al disponible? Lo hemos dicho claramente, hasta en 8.000 unidades monetarias. 8.000 de 28.000 son básicamente un 22 o 23%. O sea, tendría que haber un retardo en el proceso de conversión al disponible de un 22 o 23% de los activos para efectos de que no podamos honrar las obligaciones. Agreguemos a esto las obligaciones totales de largo plazo, que son 180.000, y con esto obtenemos de que las obligaciones totales de la compañía son 200.000. Obligaciones de corto plazo o temprano, 20.000. Obligaciones de largo plazo, 180.000. Obligaciones totales, 200.000. La gran pregunta es, ¿a qué llamaremos obligación a largo plazo? Entre paréntesis, hay que tener cuidado en esto, porque en contabilidad se habla de corto plazo, todo aquello que transcurre u ocurre en los próximos 365 días a la fecha del balance. Y largo plazo, aquello que supera este periodo, este lapso. Eso implica que será de largo plazo, inclusive cualquier obligación que pase de los 365 días. Pueden ser 366 días, 380 días, 400 días. Vale decir, en rigor, un día más de plazo haría pasar una deuda del corto a largo plazo. Muy bien. La obligación total, 200.000. Por otra parte, agreguemos acá los recursos monetarizables en largo plazo, que en este caso son 472.000, y con esto los recursos totales de la compañía son 500.000. ¿Ok? Frente a esto, ¿cuál es la lectura? La lectura es muy simple. Las obligaciones totales son 200.000. O sea, las acreencias llegan a 200.000. Por otra parte, los recursos totales de la compañía son 500.000. O sea, dispongo de 500.000 unidades monetarias de recursos para hacer frente a un total de 200.000. Por lo tanto, ¿en cuántas unidades puede caer la conversión a disponible de todos los activos para no honrar las obligaciones? ¿Cierto? Lo cierto es que tenemos que estar tranquilos porque existe una holgura de 300.000 unidades monetarias como para soportar imprevistos y aún así honrar el total de las obligaciones. ¿Qué pudiera ocurrirnos para que 500.000 de activo total sean afectados negativamente
para impedirnos hacer servicio de deuda por 200.000. Bueno, cuando una compañía entra en fase de quiebra, su activo o la compañía como tal o sus activos en particular son liquidados por razones de quiebra. Quienes compran no tenían planeado hacerlo, compran maquinarias usadas que no saben cuál ha sido su récord de mantenimiento, no necesariamente siendo usadas tienen vigencia tecnológica y por lo tanto, reitero, la compra se hace castigando los activos. Si tenemos que transferir la cartera de cuentas por cobrar, nos van a castigar porque no conocen la fiabilidad de nuestros deudores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuánto nos pueden castigar? ¿Hasta en cuánto nos pueden castigar? Hasta en 300.000, que es el 60% de los activos totales. Si tenemos la seguridad de que eso nunca va a ocurrir o nunca va a llegar a semejante extremo, tenemos que estar simplemente tranquilos. ¿Cuánto es el patrimonio de esta compañía? Son 300.000 unidades monetarias, que resulta de restar a los activos totales las obligaciones totales. Esta compañía tiene un patrimonio de 300.000, que si sumamos a las obligaciones totales, podemos colocarlo frente a una frase que diga igual a recursos totales. Lectura. Los obligacionistas, o sea, aquellos con los cuales tenemos acreencias pactadas, sean acreedores, sean proveedores, o sea el Estado, o sea el personal o las entidades previsionales, ese conjunto obligacionista mantiene el negocio un total de 200.000 unidades monetarias, mientras que los socios mantienen 300.000. Esto, ¿qué reacción nos provoca? Tranquilidad. ¿Para quiénes? Para los obligacionistas, por cuanto ellos están arriesgando menos que los socios. En realidad los socios están arriesgando 1.5 veces lo que ellos arriesgan. Por lo tanto, la propensión a quiebra es menor por parte de los socios. ¿Es familiar o no este cuadro situacional? ¿Qué pasa si la palabra recursos la empleamos, la sustituimos por un vocablo como activos? ¿Qué pasa si el vocablo propiedad lo reemplazamos por un vocablo participaciones? ¿Qué pasa si los recursos tempranamente convertibles en disponibles los reemplazamos por activos circulantes? ¿Qué pasa si las obligaciones tempranas los reemplazamos por las categorías obligaciones circulantes? ¿Qué pasa si los recursos monetarizables en largo plazo los reemplazamos por activos no circulantes? ¿Qué pasa si la obligación a largo plazo la reemplazamos por obligaciones no circulantes? ¿Qué pasa si a lo que llamamos recursos totales decimos igual a activos totales? ¿Y qué pasa si la categoría recursos totales las reemplazamos por la categoría activos totales? ¿Esto les parece un estado familiar? Sí, es el estado llamado balance patrimonial. ¿Hasta cuándo perduró el trauma de los años 30? Bueno, lo natural es que hubiese perdurado hasta una vez que la economía se recuperó de la crisis de los años 30 y los negocios volvieron a tener demanda y por ende pudieron facturar y por ende monetarizar los stocks y hacer a partir de ahí un normal servicio de la deuda contraída. Por ende, si este trauma desaparece, evitar la quiebra debería haber dejado de ser el principal objetivo de los encargados de las finanzas. No obstante, el formato del balance se ha mantenido hasta hoy. Han transcurrido muchos años. Recordemos que estamos hablando de una crisis del siglo pasado, 1903. Veamos ahora el estado de resultados. En particular, su formato clásico. Un formato para el estado de resultado es el formato T, en que al lado izquierdo tenemos los gastos y al lado derecho tenemos los ingresos. Las razones por las cuales el ingreso está a la derecha y el gasto está a la izquierda tiene varias fuentes, pero una de ellas es que al lado derecho la visualización, y sobre todo la parte superior izquierda, es más rápida por el cerebro que al lado izquierdo en donde están los gastos. Obviamente que esto tiene mucho que ver con la crisis de los 30.
Recordemos el trauma de los años 30, ya sabemos que fue una crisis de sobreoferta que provocó el cese de el pago de deuda y consecuentemente produjo muchas quiebras. Eso lo tenemos claro. Pero eso ha pasado y en este nuevo escenario la ocupación de los ejecutivos debe de dejar de ser anticipar y evitar la quiebra y pasar a ser la estabilidad y el crecimiento de los negocios. ¿Cómo se apoyan en esta etapa las decisiones que deben tomar los ejecutivos para este nuevo escenario? 1. Generando la información respecto al nivel y comportamiento de las ventas, el nivel de comportamiento de los costos variables, costos estructurales, y por ende la relación que hay entre el volumen actual de venta y aquel nivel en el cual los resultados netos de tributación son positivos o negativos. Veamos de nuevo a este ejecutivo, pero observando ahora el estado de resultados. Lo primero que a él le va a interesar es el valor de las ventas netas de impuestos, en este caso 120.000. ¿Dónde está situada esta información? Primero, ¿en el cuerpo del lado izquierdo o en el cuerpo del lado derecho? Está en el cuerpo del lado derecho. ¿En qué ángulo de ese cuerpo? ¿En la parte inferior o en la parte superior? ¿En la parte izquierda o en la parte derecha? Está ubicada donde mejor el cerebro capta al instante de observar, en el ángulo superior derecho. Ahora, a este ejecutivo, ¿qué le interesará después de haber conocido el valor de las ventas? Le interesará el costo de las ventas, gasto operativo, gasto financiero y tributario. La pregunta es, ¿y dónde se sitúa esta información? Se sitúa en el ángulo superior del lado izquierdo. No vamos a redundar en la razón por qué esto es así. Muy bien, a esto le llamamos gasto, a esto le llamamos ingresos. ¿Cuál es la lectura que hacemos de esta información? Los ingresos del periodo neto de impuestos han sido 120.000 y los gastos totales han sido 90.000. Lo que está aquí reflejado, las ventas 120.000, los gastos globales 90.000. ¿Cuál es nuestra reacción? El resultado neto de impuestos han sido 30.000 unidades monetarias. Satisfacción por cuanto en este periodo que estamos reportando, la riqueza se ha incrementado en 30.000. Esto es incremento de la riqueza. ¿No es familiar este estado? Acá tenemos el total de ingresos, 120.000. Si acá sumamos el total de gastos, podemos escribir con tranquilidad total igual a ingresos, y este estado se llama estado de resultados. Veamos el balance general, veamos su formato clásico. Este es el formato del balance general. ¿Ha cambiado a pesar de que la crisis ha transcurrido? La respuesta definitivamente es no. En su parte superior tenemos el estado patrimonial. Aquí el problema fundamental es si las acreencias que se vencen en el corto plazo, de aquí a un año, son o no en magnitud compatibles con el total de potencial disponible que tenemos. En este caso, 941.000 de potencial disponible frente a 653, o sea, 1.5 veces lo que es el total de obligaciones. No vamos a entrar en detalle respecto a cómo se componen estos elementos, pero lo importante es que el circulante es 1.5 veces las obligaciones. Pero no perdamos el foco. Aquí, ¿de qué estamos preocupados en particular? Estamos relacionando la deuda de corto plazo con los recursos licuables en el corto plazo. ¿Estamos o no estamos preocupados de la posibilidad de quiebra? Claro que sí. Las cuentas de orden. ¿Qué reflejan las cuentas de orden? Reflejan lo que son oportunidades y amenazas. De nuevo, las cuentas de orden que están debajito del estado patrimonial también nos están dando señales de si esta situación de acá tiende a mejorar o a desmejorar. Por lo tanto, seguimos obsesionados con el tema de la quiebra.
y donde nos enfocamos a el origen del crecimiento y la riqueza de la compañía en el estado de resultados, que está en la parte inferior. ¿Cree usted que esta disposición de la información responde a la actual problemática de la gestión de negocios? Le dejo a usted la respuesta. ¿Esto llevará o no llevará a plantear un nuevo formato para el balance patrimonial? Veamos lo que es el formato actual. Por una parte tenemos balance patrimonial, en la parte inferior del estado de resultados, y esto configura balance general. Con esta configuración, la atención está puesta en primera prioridad en evitar la quiebra y en segundo lugar a acrecentar la riqueza del negocio. ¿Le parece correcto y pertinente el ordenamiento espacial de ambos estados? Yo espero que usted responda que no. Pero puede mantener una opinión discrepante. Veamos ahora una disposición distinta. En la parte superior el estado de resultados y en la parte inferior el balance patrimonial. Esto implica primera prioridad acrecentamiento de la riqueza, segunda prioridad evitar quiebra. ¿Le parece correcto y pertinente esta propuesta? Ojalá que me diga que sí, pero no implica esto de que la contabilidad financiera lo acate, porque ella debe responder a los principios y normas generalmente aceptados, y no puede ser que alguien que observa el balance de una compañía evolucionada se encuentre con que el estado de resultados está arriba y el estado patrimonial está abajo, mientras que en el resto de las compañías el balance patrimonial está en la parte superior y el estado de resultados está en la parte inferior. Razones de ese orden hay para aceptar o no esta propuesta, pero me parece que esta propuesta es concordante con el actual estado de las cosas en la economía. Reconceptualización de recursos activos de la firma. Reconceptualización de recursos activos de la firma. Diferenciación de recursos de la firma. Por una parte tenemos los recursos virtuales. Acá tenemos una figura que tiene que ver con la realidad virtual. La pregunta es muy válida. ¿Qué o a qué se llama realidad virtual o recursos virtuales? Son aquellos que aparecen registrados en el balance, pero que en realidad no están a disposición de los ejecutivos de la firma, sino más bien están en otras compañías, sean estas empresas o personas naturales. ¿Ok? Esos son recursos virtuales. Aquí llamamos recursos virtuales. Son aquellos que están a disposición de la gestión, pero que no están registrados en el balance patrimonial de la compañía. Equivale a este puente de San Francisco, que gracias a la gran nubosidad baja, aparentemente no existe en este tramo, no lo visualizamos, pero sí existe. A no ser que en vez de una bruma, lo que hayamos tenido es un tremendo terremoto que haya derribado esta parte del puente. Pero acá lo que no nos deja ver el puente es la bruma. Por lo tanto, el puente no lo vemos, pero aunque no lo vemos, sí existe. Y por lo tanto, si estamos transitando por él, lo más probable es que con luces poderosas continuemos y pasemos de un lado a otro de la bahía de San Francisco. Adicionalmente, tenemos los recursos reales reales. ¿Qué serán los recursos reales reales? Serán aquellos que están a disposición de los gestores del negocio y que además aparecen registrados en el balance. Finalmente, ¿qué serán los recursos de apoyo a la gestión? Como ya creo que usted lo adivinó,
son los recursos con los cuales realmente cuenta y se compromete la gestión del negocio. ¿Cómo llegamos a ello? Simplemente sumando los recursos reales más los A virtuales. Veámoslo esto en el siguiente cuadro. Por ejemplo, acá tenemos una lista de categorías que nos suenan a activo con sus respectivos valores asociados, y ahora veamos de todos estos valores y de todas estas partidas cuáles serían las que considera el balance convencional. Por ejemplo, no considera el material justo a tiempo, tanto materias primas o materiales o insumos como repuestos. No considera los activos que han sido comprados mediante una operación de leasing o alquiler con opción a compra, tampoco los elementos que están a disposición de la compañía y han sido alquilados, tampoco aquellos que han sido puestos a disposición de la compañía y que están recibidos en comodato. Sí considera los activos intangibles, que están acá, digamos, que están ahí básicamente por razones técnicas, a efecto de poder trasladar su valor a futuras gestiones a través de castigo. Y por eso están aquí representados. Ahora hay que tener un poquito cuidado con los intangibles, porque hoy día el perfil de una compañía moderna es básicamente muchas inversiones intangibles. En el caso particular de Benetton, de Nike, son empresas que no disponen de plantas productoras de ropa, ni de zapatos deportivos. Ellos tercerizan absolutamente todo. En lo que ellos son muy fuertes es en diseño y distribución y publicidad. Ahí son muy fuertes. O sea, trabajan básicamente con elementos intangibles. Veamos ahora lo que serían los activos reales. Recuerde que son aquellos que están registrados y además con los cuales cuenta quienes están manejando la compañía a efecto de aplicarlos en la generación de bienes y servicios y por ahí contribuir al acrecentamiento de la riqueza. Por ejemplo, los que están como ejecutivos de la compañía no disponen de ninguno de estos valores que están acá, porque estos valores en realidad están en manos de quienes son los que han provocado estas partidas, que son los clientes que en cuentas corrientes o en letras de pagaré, y el crédito personal o socios, que son recursos que están en manos de quienes han recibido estos créditos. El material justo a tiempo, en términos reales, estos materiales están, pero no están registrados en la compañía, por lo tanto no pueden aparecer. Lo mismo pasa con los depósitos a plazo fijo. Estos activos están registrados, pero no están físicamente en la compañía. El depósito a plazo fijo está en manos de la entidad en la cual hemos hecho el depósito. Igual ocurre con las cuentas de ahorro. Los fondos fijos, las cuentas por rendir y material en tránsito están registrados en la contabilidad de la compañía, pero de estos recursos no disponemos. Por una razón muy simple, porque se llama el principio de decisión pretérita, que consiste en que una vez que se ha destinado un recurso para un cierto fin, ya no puede ser redireccionado. Con mayor razón no están como activos reales las inversiones, porque son recursos que están registrados en la contabilidad de la compañía, aparecen entre los activos de la compañía, pero son recursos colocados en terceras empresas. Tampoco aparecen como reales los bienes leasing, los bienes recibidos en alquiler o en comodato, porque no están en la contabilidad, aunque están físicamente en la compañía. Los gastos diferidos están registrados, pero no son útiles para atender los requerimientos de recursos para hacer servicio de deuda de la compañía, por ejemplo. Por lo tanto, todas estas partidas no están en los activos reales. Disculpen. ¿Qué pasa con los activos virtuales? ¿Cuáles son los virtuales? Son los que aparecen en el registro, pero no los podemos tocar porque no están físicamente en nuestro ámbito de acción. Ocurre con los exigibles, recurre con los depósitos a plazo fijo, las cuentas de ahorro, las cuentas por rendir, los materiales en tránsito, ¿cierto? Ocurre lo mismo con las inversiones, las podemos ver en los estados financieros, pero los recursos están en terceras compañías. Todos estos recursos están, algunos de ellos registrados, pero no los podemos ver
¿verdad? Los podemos ver, pero no están registrados, perdón. Por eso que son virtuales. Finalmente, estos recursos de acá los podemos registrar, pero no los podemos tocar. Por eso son virtuales. ¿Cuáles son los recursos avirtuales? Aquellos recursos que, por el contrario, podemos tocar, pero no podemos ver. Por ejemplo, el material justo a tiempo. Todos estos materiales los podemos tocar y los podemos disponer libremente de ellos, porque están en nuestro recinto y han sido pactados en su modalidad bajo la opción justo a tiempo. Ocurre con estos materiales y con estos repuestos. ¿Qué pasa con los bienes recibidos en leasing? No están registrados en la compañía, pero podemos disponer de ellos, de todas las maquinarias, equipos, etcétera, etcétera, que se han adquirido bajo esta modalidad, los podemos tocar y utilizar perfectamente bien, aun cuando no están registrados. Los bienes en alquiler pasa lo mismo y los bienes en comodato pasa exactamente lo mismo. Los bienes que no podemos ver ni tocar, podemos ver pero no tocar, ¿cierto? Son los otros activos. A partir de aquí, los activos de apoyo a la gestión serán los reales que están aquí, más los avirtuales. En este caso en particular, los reales son 920.000, los avirtuales son 900.000 y esos a 1.841.000, que difiere de lo que tenemos en nuestro balance, que son 1.634.488. ¿Sobre qué cuantía y valor de recursos se debe evaluar la gestión? Bueno, lo hacemos habitualmente sobre el valor de los balances. Lo que hacemos a veces es sobre los reales, que son este subtotal que está aquí. Descontamos los intangibles, pero estamos hablando de partidas que en algunos casos no son reales ni avirtuales. Bueno, la gran respuesta es que se debe trabajar con los activos de apoyo a la gestión, que son los reales más los avirtuales. La pregunta es si en este balance y en cualquiera de sus opciones que están planteadas acá, ¿cómo se representa el valor del equipo humano? Segunda pregunta, ¿cómo se representa la calidad y el prestigio de la firma y su efecto económico? Ambas partidas se reflejan o se ven reflejadas en el valor de la compañía, que está reflejado en el valor bursátil que ésta tiene, que es el total de acciones comunes y acciones comunes por su valor en bolsa, más acciones preferenciales por su valor en bolsa. Ese gran total representa el valor con que el mercado visualiza la compañía. Ahora, la pregunta es si el valor contable de la compañía coincide con este valor. La respuesta es que no. Recordemos que la contabilidad trabaja hacia el pasado y el presente, y el valor de la compañía no es más que el valor actual de todo su flujo futuro traído al presente a una tasa de descuento. Por lo tanto, el valor económico de la compañía es el futuro traído al presente, mientras que el valor contable es el valor pasado y presente representado en el balance. Por lo tanto, no tienen por qué coincidir. Reflexión. Hasta ahora hemos compartido dos hechos importantes. El primero, existen varias formas de acceso a los recursos con que debe contar una firma: el aporte capital y el préstamo. Estas dos son las formas clásicas. A estas se agregan formas innovadas, como el comodato, el leasing, el alquiler, la tercería, la maquila, la cesión gratuita, etcétera, etcétera. Algunas de estas formas no son activables. Bueno, todas menos aporte capital y préstamo. Lo otro que tenemos claro, existe una relación inversa entre rentabilidad e inversión. Por lo tanto, ¿qué nos sugiere como actitud en relación a los recursos a objeto de elevar el valor de la firma? ¿Qué nos sugiere? De lo hecho comentado en las láminas anteriores, parece surgir la conclusión de que la firma, más bien sus propietarios, deben propender a buscar formas de acceso que generen los bienes o servicios con que la empresa debe contar, pero sin que ellos sean computables como inversión. ¿Está usted de acuerdo? Reflexione y elabore una respuesta en su mente. Continuemos. Tal vez la conclusión anterior
parezca obvia, o sea, lo que hay que concluir parezca obvia, porque no hemos planteado la conclusión. Sin embargo, no lo es. Tomemos en consideración que cualquier forma de acceso tiene una doble implicancia. Por una parte, repercute en la inversión, en la magnitud de los activos, y por otra parte, repercute en los costos. Por lo tanto, algunas formas de acceso pueden ser atractivas por su efecto sobre la inversión. Inversión, menor requerimiento de capital, menor requerimiento de endeudamiento. Pero sin embargo, tener un efecto costo que no necesariamente le da competitividad a la compañía. Eso significa que no solamente debemos preocuparnos de la inversión, sino también de los efectos resultados que la misma tiene asociado. Recordemos, el RSI, la rentabilidad simple de la inversión, es el cociente entre el RJ, el resultado de la gestión J, por la inversión registrada en ese periodo. Veamos los efectos esperados de varias formas de acceso a los recursos. Acá tenemos un cuadro en el cual nos vamos a plantear el acceso a un recurso, una maquinaria en particular, un equipo en particular, y veamos cómo repercutiría las distintas formas de acceso mediante la cual tenemos la disponibilidad de este equipo o maquinaria. Una forma clásica es financiarla parcial o totalmente con aporte de capital. O sea, esta es una forma clásica de acceder a ese bien, financiando parcial o totalmente la compra mediante aporte de capital. ¿Qué implicará eso en términos de activo? Aumento del activo por el importe financiado con capital. ¿Qué pasará con el patrimonio? El patrimonio aumentará. Por lo tanto, el efecto competitividad-precio disminuirá, porque aumentará la utilidad mínima necesaria para, digamos, darle satisfacción a los socios. Recordemos que la utilidad mínima necesaria es igual a al patrimonio de la compañía multiplicado por el costo de oportunidad de los socios, menos la diferencial de riesgo para los socios implica invertir en esta compañía en vez de invertir en las opciones alternativas que tienen. Si aumenta la utilidad mínima, eso implicará necesariamente dos cuestiones: aumentar el precio del bien o disminuir sus costos. Pero si aumentamos el precio del bien por efecto de la elasticidad precio de la demanda, asumiendo que la misma es mayor que 1, recordemos que la elasticidad precio de la demanda es un valor negativo, pero los economistas acostumbran referirse a ella como si fuera positivo, y por lo tanto cuando es menor a 1, o sea, perdón, es mayor que menos 1, prefieren decir mayor a 1. En este caso, si fuera mayor a 1, el aumento en precio traerá aparejado una disminución en la demanda. Si aumenta el precio, supongamos un 10%, y la demanda cae en un 15%, esto traerá aparejado una disminución en la utilidad. ¿Ok? Pero lo fundamental es que si tenemos un aumento en el activo y en el patrimonio, sobre todo en el patrimonio, tenemos que tener una utilidad mínima más alta. Por lo tanto, si trasladamos a precio, esta mayor utilidad mínima necesaria implica de que nuestra posición competitiva en precio, sobre todo cuando estamos en commodity, disminuirá. El efecto utilidad neta de impuesto aparece como indeterminado porque todo depende del escudo fiscal. Y depende también del efecto de elasticidad precio de la demanda. Como decíamos en delante, si tenemos una elasticidad precio de demanda positiva, mayor que la unidad, significa de que el aumento en el precio de un 20%, que aparentemente nos trae un mayor beneficio, no es así porque va a implicar una contracción de la demanda en un porcentual mayor y por lo tanto la utilidad va a caer. ¿Qué va a pasar con el RCA? Bueno, depende, es indeterminado. Si por lo que hemos visto antes la utilidad aumenta, el RCA no necesariamente va a aumentar porque depende de la relación que hay del porcentual de aumento de la utilidad en relación con el porcentual de aumento que se produzca en los activos. Por ejemplo, si la utilidad aumenta en un 10%, pero los activos aumentan en un 15%, el RCA caerá.
Si la utilidad aumenta en un 10%, pero los activos aumentan un 5%, el RCA aumentará. Igual cosa ocurrirá con el RCP en función de lo que sea el cambio porcentual en la utilidad en relación con el cambio porcentual en el patrimonio. Veamos ahora si el mismo bien, en vez de adquirirse con aporte capital, se adquiere con crédito. Bueno, si hemos adquirido con crédito, el activo igualmente aumentará, porque los bienes adquiridos con crédito son activables. Pero ¿qué pasará con el patrimonio? En toda aquella porción financiada con crédito, el patrimonio se mantendrá, para decir no aumentará. Si aumenta cuando lo financiamos con aporte capital. ¿Qué efecto tendrá sobre la competitividad precio? Bueno, si el patrimonio se mantiene, mejora, en la medida en que el costo financiero que implica el crédito esté por debajo de lo que habría sido en esta circunstancia el impacto del aumento en la utilidad mínima. ¿Ok? Efecto utilidad, se mantiene o aumenta. A menor precio, recordemos que tenemos menos exigencia de utilidades, por lo tanto menor precio. ¿Se acuerdan de elasticidad de precio de la demanda mayor que 1? Esta caída en el precio va a traer aparejado un aumento de la demanda mayor de lo que fue la caída en el precio, y por lo tanto en esa circunstancia aumentará el efecto utilidad. El RCA, siendo que el activo aumentado, es indeterminado porque depende de lo que suceda con el porcentual en que aumenta la utilidad respecto al porcentual en que aumenta el activo, y el RCP aumentará porque la utilidad aumentará, pero el patrimonio se mantendrá. Por lo tanto, el RCP va a crecer. Sigamos con la opción leasing. En opción leasing se adquiere el activo sin que él incremente, se adquiere el bien sin que él se incorpore al activo, por lo tanto, el activo total se mantiene. Ahora, perdón, aquí dice disminuye. ¿En qué valor, en cuándo disminuye? Cuando estamos hablando de un leaseback. Cuando un bien que nos pertenecía lo licuamos proponiéndole a una entidad de leasing que nos los compre y nosotros se lo alquilemos con opción a compra. En este caso en particular el activo disminuye. En este caso el patrimonio, que de otra manera habría aumentado por el aporte de capital o por aumento de capital, se va a ver disminuido. El precio resultante indeterminado disminuye la utilidad mínima deseada, pero aumenta el costo por alquiler, disminuye el costo por depreciación, aumenta y disminuye los impuestos sobre el resultado dado el monto del alquiler y o la depreciación. Por lo tanto, lo que va a pasar con el efecto de competitividad es un valor indeterminado. ¿Qué pasa con la utilidad? De nuevo es indeterminado, porque depende de la relación que existe entre el precio, la demanda, el costo por depreciación, el costo por alquiler y el costo por cuestiones tributarias. Por lo tanto, el RCA será indeterminado porque la utilidad tendrá un valor indeterminado, aun cuando el activo total haya disminuido, ¿no? Y el RCP también tendrá un valor indeterminado por lo que suceda con la utilidad, a pesar de que el patrimonio disminuiría bajo esta opción de acceso. ¿Qué pasa con el comodato? Si el mismo bien fue adquirido en comodato, el activo total va a disminuir en relación con lo que sería el activo comprado bajo la opción de aporte capital o de crédito, va a disminuir, el patrimonio va a disminuir, porque no tenemos que comprar esta máquina que nos va a ser dada en comodato, a cambio compremos todos los elementos que permiten su operación, llámese lubricante, filtros, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar con el efecto de competitividad? Se entiende que el precio acordado para los insumos de compra obligada al dueño del activo debe ser menor o igual al de mercado. Por otra parte, el menor patrimonio implica menos utilidad mínima. Por lo tanto, aquí tenemos que el efecto de competitividad precio de la opción comodato mejora
en términos de que disminuye el costo por el insumo, o se mantiene, perdón, pero por otra parte el menor patrimonio implica menos utilidad mínima. Por lo tanto, aquí se disminuye, pero en rigor debiera decir aumenta. Los efectos de utilidad: aumenta la utilidad en la medida en que los insumos no son proveídos a igual o menor precio que los de mercado, pero desaparece el factor de depreciación y por tanto el costo va a ser menor. Recordemos siempre que hay un efecto que se llama escudo fiscal, con lo cual esta disminución puede ser menos de la que estamos visualizando ahora. El RCA, si el activo disminuye, va a aumentar por cuanto aumenta la utilidad y disminuye los activos totales de la compañía. Aumenta la utilidad y disminuye el patrimonio de la compañía, por lo tanto aumenta el RCP. Veamos ahora lo que implica la terciarización. La terciarización implica sacar de la compañía hacia terceros algunos procesos. Por ejemplo, teníamos que comprar maquinaria para hacer movimiento de tierra y terciarizamos. Quien va a comprar las maquinarias es quien nos va a alquilar la maquinaria, quien se va a hacer cargo de cierto proceso como movimiento de tierra. Por lo tanto, los activos de mi compañía van a disminuir, el patrimonio de la compañía va a disminuir y el efecto competitividad-precio de la compañía va a disminuir por cuanto la tercería debe responder a una razón de variabilización y disminución de los costos, lo mismo que deben ser parcial o totalmente trasladados a precio. El efecto utilidad va a aumentar porque se entiende que esta terciarización va a implicar disminuir los gastos fijos de la compañía, vamos a tener solamente costos variables, y se entiende que la especialización de la empresa que nos genera la tercería le va a dar ventajas competitivas y por lo tanto debiéramos aspirar a tener un costo variable menor de que obtendríamos manteniendo el proceso dentro de la compañía. Por lo tanto, el RCA va a aumentar por cuanto el activo total disminuye y la utilidad aumenta, y el RCP igual porque el patrimonio disminuye y la utilidad aumenta. La maquila es un acuerdo entre países a nivel de la cuestión arancelaria que hace posible y viabiliza que productos que están siendo parcialmente fabricados en el país A transitan sin pagar aranceles al país B para efecto de que allí se ejecuten procesos que son más económicos en el país B que en el país A, y una vez que ese proceso se ejecuta, el bien retorna al país de origen sin pagar impuestos de internación. Por lo tanto, los activos de la compañía disminuyen porque es quien hace la maquila quien se encarga de invertir en los activos, y el patrimonio también se ve disminuido porque no tenemos que financiar ni por la vía del capital ni del crédito la compra de esas maquinarias y equipos. El efecto competitivo precio se mantiene o disminuye porque la utilidad mínima va a caer y porque la maquila responde justamente a la posibilidad de tener ventaja competitiva con menores costos que, si no son trasladados a precio, no va a mejorar la posición competitiva, pero puede que se complemente con la disminución de la utilidad mínima. El efecto utilidad va a aumentar porque tenemos menores costos variables que, si los trasladamos a precio, se traducirán en aumento de demanda, y tenemos una caída en el precio pero un aumento de demanda que debe ser compensatoria si la relación precio de la demanda es mayor que 1 y por lo tanto la utilidad debiera aumentar. El RCA va a aumentar porque tenemos menos activos, mayor utilidad, y el RCP también va a aumentar porque tenemos menos patrimonio y tenemos más utilidad. Finalmente tenemos la sesión gratuita, es cuando alguien nos cede el activo sin cobrarnos nada, tal vez nos obligue a hacerle mantenimiento, pero ese mismo mantenimiento habría que hacerle al bien que comprásemos con aporte capital o crédito. Los activos, por tanto, disminuyen porque no han cedido gratuitamente el activo. El patrimonio también va a disminuir porque no necesitamos disponer de recursos propios para efectos de contar con este activo que no ha sido cedido gratuitamente. El efecto competitividad-precio va a aumentar porque no tenemos la depreciación de este bien entre las componentes del costo, y se entiende que el costo de su mantenimiento va a ser el mismo que tendríamos si es que lo comprásemos vía capital o crédito. El efecto utilidad aumenta por cuanto disminuye los costos de operación por concepto de depreciación que no aparece. El efecto rentabilidad va a aumentar porque aumenta la utilidad y disminuye los activos, y el efecto RCP va a aumentar porque aumenta la utilidad y disminuye el capital social y el patrimonio de la compañía.
Muy bien. Muy agradecido por haber compartido conmigo el contenido de este video. No olviden que se pueden comunicar conmigo a través de mi correo electrónico asenriquezr@gmail.com y también lo pueden hacer a través de un WhatsApp o de una llamada a mi número prefijo país 591-6000-1363. Recuerden que la comunicación conmigo, por lo menos de mi parte, va a estar siempre expedita, tanto para atender consultas, hacer sugerencias, destacar errores cometidos en el video o discrepancias respecto a lo que yo he afirmado en él. Totalmente posible que eso ocurra y a nivel de maestría ustedes ya tienen conocimiento, tienen experiencia y por tanto pueden ser grandes aportantes de conocimientos que yo deba aún adquirir. Bueno, como siempre me despido de ustedes muy amablemente y siempre disponible tanto durante el curso como también después de este curso. Muy bien, chao, chao, muchas gracias.